Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están conectadas. Sonsoles, muchísimas gracias por tu tiempo, que vale oro y que estás regalando de una manera, pues eso, pues increíble, ¿no? Entonces, agradecerte desde el Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna. Queríamos hacer esta charla para dar esos consejos, ¿no? de cómo realizar actividad física en personas con trasplantes, qué consejos, qué beneficios tienen y qué orientes, ¿no? Eh, Sonsoles Hernández Sánchez es doctora en biomedicina, licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, además fue premio extraordinario de fin de carrera. Fundadora y directora de Transplant, que es una organización especializada en actividad física en personas con trasplantes y enfermedades crónicas. Presidenta de El Poder del Chándal, que también es una asociación vinculada un poco a este tema. Profesora asociada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha escrito muchísimos artículos vinculados al bienestar, a la salud de las personas con trasplantes. Y para mí es un honor estar contigo, Sonsoles, y compartir esta tarde contigo. Al resto de personas, pues decirles que pueden hacer por el chat las preguntas que consideren oportunas para que después de la exposición de Sonsoles, pues trasladarles lo que nos han ido preguntando y dar ese espacio a esas preguntas para que nos resuelva Sonsoles como especialista todas las dudas. Muchísimas gracias, Sonsoles. Todo tuyo porque aquí te queremos escuchar. Bueno, Elvira, muchísimas gracias. Estamos ahí en grupo de mujeres empresarias, gestoras y frikis total del deporte y yo creo que hay que sumar. Hoy os voy a comentar un poquito mi trabajo, lo que hago, lo que gestiono y por qué es tan importante que haya donantes y que cuando hay personas que tienen una segunda oportunidad gracias a esto, tengan que moverse, tengan que hacer actividad física y necesiten de profesionales para gestionar todos esos entrenamientos. Así que como voy a hablar de mi trabajo, te agradezco enormemente que me invites. Hoy es un día especial, es la noche de San Juan y espero que aquellas personas que vean esto y que no sean donantes quiten todas esas cositas malas esta noche que hayan tenido a lo largo de su vida y apoyen con la donación de órganos y de médula a que otras personas puedan vivir y creo que es un gran día para hacerlo. Así que con este inicio y con este prólogo voy a hablaros de lo que es el entrenamiento para personas que tienen una segunda oportunidad. Me encanta que diga Elvira, Sonsoles, quiero que hables de lo que es el entrenamiento en personas trasplantadas porque aquí en Canarias no es un lugar en el que se ve mucho, ¿no? Bueno, realmente no se ve en muchos sitios porque sigue siendo una situación un poquito diferente a lo que vemos en el día a día de entrenamiento para la salud, entrenamiento para la pérdida de peso, entrenamiento para lo que es la estética, ¿no? en general. Pero ya veréis cómo es una temática súper chula y sobre todo es muy necesaria. Lo dicho, muchísimas gracias y con todo esto voy a empezar la presentación que tengo para hoy con vosotros. A ver si me deja ahora el ordenador y yo creo que ahora ya sí que podemos empezar. Bueno, no sé si alguna de las personas que está viendo esto en directo o que lo vaya a ver en diferido sabe o conoce a alguien que está trasplantado, tiene una segunda oportunidad. Nosotros desde Transplant, como es entidad especializada en deporte y ejercicio físico para personas trasplantadas, pues conocemos muy bien la temática y conocemos, o más bien sabemos la necesidad real que hay de dar información no solamente a lo que es el target, a lo que son esas personas que lo necesitan, sino también a los profesionales
que nos dedicamos al ejercicio físico y también al personal sanitario, que muchas veces se ciñe específicamente en lo que es la farmacología y en lo que es un tratamiento convencional, pero podemos ir un poquito más allá con unas prestaciones muy, muy buenas y con un coste-beneficio fantástico. Así que dicho eso, yo he venido a contaros algo bastante bonito. Lo primero de todo, porque es interesante la temática, por esa interrogación que ponía al principio, ¿esto de qué va? ¿Qué es esto que me va a contar Sonsoles? Porque desde mi punto de vista es necesario conocerlo y también practicarlo. ¿Cómo entrenamos a esas personas trasplantadas? Y bueno, ¿cómo podemos iniciarnos en el maravilloso mundo del deporte para este tipo de población? Y para ello siempre pongo diapositivas al inicio de las charlas un poco significativas, ¿no? Cuando hablamos de trasplante, os comentaba que podemos tener a alguien cercano que esté trasplantado, que tenga una segunda oportunidad y probablemente alguno así, ¿no? Le mire de arriba abajo y diga, ¿pero dónde te han puesto esto? O sea, ¿esto del trasplante qué es? ¿Te quitan algo? ¿Te ponen? ¿Qué pasa con ello? Bueno, pues probablemente la mayoría de nosotros haya visto a personas del mundo del negocio, de la farándula, de deportistas y demás, que hayan salido en las noticias porque tienen una segunda oportunidad. Muchos de ellos, como vais a ver en estas diapositivas, son deportistas o, como digo, son empresarios o son personas muy, muy reconocidas. Todos ellos han tenido esta situación, una nueva oportunidad. El planteamiento que yo me hago desde Transplant y como profesional del ejercicio físico siempre es, ¿cómo entrenarías, Sonsoles, si tuvieras una segunda oportunidad? Pues, hombre, lo primero que me viene a la cabeza es, sobre todo, de la mejor manera posible para estar sano, porque tengo una segunda oportunidad, no sé si tendré una tercera. Entonces, aunque sea un poco fuerte, tenemos que plantearnos el que hay personas que necesitan que quiten parte de su cuerpo para que introduzcan el de otra persona. Y esto no es una situación, bueno, pues muy, muy apta para todos. ¿Por qué? Porque no es simplemente poner ese recambio, como llaman algunos compañeros, sino lo primero es que hay que tener a disposición ese trasplante, hablando sobre todo de órgano sólido, no hay un frigorífico, yo siempre lo comento así, no hay un frigorífico en el que digan corazones, hígados, pulmones, riñones, páncreas, intestinos. No hay una situación así. Por eso se necesitan donantes y por eso al inicio lo comentaba como tal, ¿no? Hay una necesidad real de que una persona o en vivo o cuando fallece tenga que donar para que otra persona pueda vivir. Pero ese peaje de que haya parte del cuerpo de otro dentro de uno, hay que pagarlo con una medicación que se llama inmunosupresión o medicación o fármacos inmunosupresores, ¿no? Lo que hace la medicación es que una vez que tú tienes el órgano trasplantado, disminuye la función del sistema inmune para que tu cuerpo no evite ese órgano. Daos cuenta que siempre que tenemos un cuerpo extraño en nuestro organismo, nuestro cuerpo como tal hace dos cosas. Se inflama, intenta que toda la serie blanca trabaje de la mayor forma posible para evitar ese cuerpo extraño en nuestro organismo, para rechazarlo y para que evite pues, infecciones, para que evite cualquier malestar orgánico. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tomamos medicación inmunosupresora, lo que hace nuestro cuerpo es que el sistema inmune está un poquito más bajo, está con una función un poquito menor, digamos que va a ralentí. ¿Para qué? Para que no haya ese rechazo, en este caso, de un órgano vital. Porque los órganos que se trasplantan siempre son vitales, si no, no se trasplantarían. Porque la intervención, además, es bastante heavy y bueno, pues si fuera de otra forma, si estuviéramos compatibles con otra persona, al 100% muchísimo mejor porque no necesitaríamos esterilación. Pero como es muy extraño que ocurra eso, tenemos que pagar, como os digo, un peaje, que es tomar una medicación inmunosupresora de por vida. Claro, ya hay dos situaciones que nos encontramos, ¿no? Una, que hay una situación crónica
o incluso de traumatismo, un accidente de tráfico, hay una infección muy grande ahora con el COVID, por ejemplo, y hay una necesidad de trasplantar un órgano porque no funciona el que tu organismo tiene. Hay que buscar ese órgano con una compatibilidad, hay que tomar la decisión de trasplantarlo, por tanto hay que operar, hay una cirugía mayor muy, muy grande, como veíamos en las fotografías, y ahora ya seguimos con lo siguiente, y es una vez que trasplantan, necesitan esa medicación. Pero no se queda aquí esta situación. ¿Por qué? Porque la medicación inmunosupresora a nivel de ejercicio, y ya involucrándome mucho más en el tema que nos atañe hoy, a nivel de ejercicio, podríamos pensar, bueno, si la medicación inmunosupresora disminuye el sistema inmune, tardaré un poquito más en recuperar o tardaré un poquito más en incrementar la masa muscular. Pues bueno, eso sí que es cierto, pero no del todo. ¿Por qué? Porque la medicación inmunosupresora a nivel de alteración fisiológica supone casi un todo, ¿no? Puede disminuir o incrementar la masa muscular de una forma bastante arrítmica, puede crear arritmias a nivel cardiorrespiratorio, sobre todo puede crear incluso trombos, puede tener efectos, como veremos a continuación, también neuronales. Son personas que se les suelen olvidar bastante las cosas y hay veces que ni siquiera les preguntamos cómo se encuentran. Si has tenido una situación de fatiga mayor o menor. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está sobreexplotado y hay una medicación que te dice, no, 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 es que yo te aguanto aquí porque si no voy a rechazar el órgano. Entonces hay un efecto terapéutico muy bueno para no rechazarlo, pero también hay ese peaje, como os decía, a nivel musculoesquelético, a nivel cardiorrespiratorio y sobre todo también a nivel psicológico que afecta muchísimo a estos pacientes. Si lo tuviera que resumir, ¿cuáles son los efectos reales que pueden estar en mi día a día, ¿no? Como entrenadora de personas que tienen una segunda oportunidad y que están trasplantadas? Os podría decir que me encuentro todos estos que veis en la diapositiva, ¿no? Son personas que tienen hipertensión, el 90 y muchos % de ellos, tienen nefrotoxicidad, es decir, puedo tener personas trasplantadas de corazón que tengan una patología asociada, como pueda ser una enfermedad renal crónica, porque todos los fármacos, y aquí sí que lo podíamos poner en mayúscula y con neones, todos los fármacos son nefrotóxicos, sobre todo todos aquellos que son corticoides, que son antibióticos, ¿no? Y bueno, seguro que alguna de las personas que esté en este foro habrá oído hablar bueno, hay personas trasplantadas que no pueden tomar antiinflamatorio a no ser que sea por prescripción médica. Bueno, pues una de las razones es porque la inmunosupresión no trabaja de la misma manera, no tiene los mismos efectos, y por otro lado porque no deja de ser una medicación nefrotóxica, ¿no? Y ya si juntamos varias patologías, pues esa pluripatología como tal es más difícil de controlar a todos los niveles, a nivel médico, a nivel físico y a nivel psicológico. Pero sí que es cierto que todos ellos suelen tener procesos de hipercolesterolemia bastante alto, suelen tener diarrea, sobre todo cuando el ejercicio físico es bastante intenso. Problemas de diabetes tienen muchos, no tantos como hipertensión, pero es algo curioso porque todos los que toman inmunosupresión, sobre todo en los primeros 6 meses o el primer año incluso de post-trasplante, suelen tener bastante temblor, sobre todo en la zona distal, en la zona de los dedos de las manos, ¿no? Y hay veces que no se explica realmente a estos pacientes por qué, ¿no? Y la razón principal es porque la medicación inmunosupresora crea neurotoxicidad y por tanto pues las sinapsis neuronales no se llevan a cabo de una manera normalizada, puede haber temblores, puede haber, como decía antes, pérdida de memoria y puede haber déficit de coordinación y de equilibrio, y es muy, muy propio de personas que tienen dosis muy altas de inmunosupresión. Pero claro, ¿todos los trasplantados son iguales? No. Ni todos los trasplantados son iguales, ni todos los órganos trasplantados generan las mismas consecuencias a nivel de ejercicio físico. Y fijaros, este es una de las personas a las que he entrenado, ahora trasplantado renal,
pero antes de tener el trasplante, él estaba en diálisis. Y yo me encontraba esto, y claro, lo encuentro muy a menudo en trasplantados de órganos sólidos, 2 puntos riñón, en este caso se trasplanta un solo riñón. Y claro, yo decía, ostras, es que realmente lo que es la ciencia como tal no me plantea si esta persona tiene una fístula o no. Y una fístula es esto que estáis viendo aquí, es la unión de una vena y una arteria que cuando se lleva a cabo durante mucho tiempo y esa persona tiene muchas sesiones de diálisis, que se suelen hacer 3 veces por semana durante 4 horas de por vida hasta que esa persona o tiene un trasplante o fallece, pues claro, esa situación, esa circulación sanguínea tiene mucha potencia y tiene mucho más riesgo, ¿no? Lo que supone todo esto es que pueda tener un mayor consumo cardíaco y por tanto una mayor fatiga. Por tanto, un trasplantado cardíaco y un trasplantado renal no se entrenan de la misma manera. Y un trasplantado de intestino y un trasplantado incluso de médula no se entrenan de la misma manera. Entonces, lo más bonito de este trabajo, lo más bonito de lo que os voy a contar es la adaptación y la individualización del entrenamiento para cada una de las personas. Como digo, este trasplante renal, no todo el mundo tiene una fístula antes del trasplante, de hecho, no todo el mundo tampoco la tiene hipertrófica, como es el caso de esta persona, pero sí es cierto que es muy habitual verlo en personas que tienen o vienen de una enfermedad renal crónica con un tratamiento renal sustitutivo en hemodiálisis. Dicho esto, hay que basarse en la ciencia, pero lo más bonito de este trabajo es preguntar y trabajar en el día a día con estas personas, porque como veis, fijaros, son 2 fístulas diferentes, pero cada uno tiene una situación, bueno, pues de fístula hipertrofiada diferente. Es lo que permite que durante el tiempo de lista de espera que están en diálisis, pues bueno, una máquina les pueda filtrar la sangre porque sus riñones no lo pueden hacer y por tanto su calidad de vida está ahí, en algo que a lo mejor a priori puede parecer un poquito feo, ¿no? A nivel estético, pero no todo lo feo es feo de verdad. Esto es lo que le da la vida a algunas personas y por ello, pues bueno, pues tenemos que conocerlo, ¿no? No solamente, como digo, hay que leer, sino que también hay que llevarlo a cabo. Igual que estos peques, ¿no? Todos ellos están trasplantados de hígado y como veis ya son situaciones distintas, es otra edad, es otra situación, de hecho podéis ver alguno que está en la foto incluso con las onditas, ¿no? Y bueno, pues son personas a las que podemos poner cara y que podemos ver que pueden moverse, claro que pueden moverse, de hecho deben moverse. Y espero que después de hoy por lo menos cuando nos digan estoy trasplantado no les miremos así raros, sino que lo veamos como una segunda oportunidad. Y dicho esto, podríamos plantearnos bueno, ¿cómo entrena una persona después de esa segunda oportunidad? Y yo os decía, bueno, pues con mucho cuidado, ¿no? Al menos si a mí me pasara, que lógicamente espero que no, tener mucho cuidado, tener mucha seguridad. Pero lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que hay que desmitificar que el entrenamiento de fuerza nos vaya a generar un trastorno, una afección o algo similar, ¿no? Yo oigo barbaridades y digo, es que la fuerza hace que podamos caminar y la fuerza hace que podamos coger el colacao de la segunda balda del armario y la fuerza hace que podamos ir al baño. Hasta el punto que, fijaos, entreno a un chico trasplantado de médula 2 veces que ha disminuido tanto la masa muscular. Nos hemos puesto a propósito en el entrenamiento el que pueda ir al baño solo. Y alguno dirá, bueno, pero qué locura, ¿no? Pero son las personas que tienen una segunda oportunidad y que han disminuido mucho la masa muscular porque han estado meses encamados para un tratamiento, ¿no? Entonces, hay que hacer fuerza, hay que entrenar fuerza, por supuesto, pero sobre todo en base a 4 situaciones que nos vamos a encontrar con todas las personas trasplantadas o casi todas, y que el ejercicio físico en cada una de esas situaciones, en cada una de esas características, puede hacer mucho. Una de ellas es el miedo.
cómo entreno, qué hago, cómo lo hago, ¿no? Ya no salgo de casa, esa parte psicológica que nos limita muchísimas veces por el qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Ahora, a mí cuando me hablan los chicos y las chicas que me dicen, Sonso, ahora en esta vida o en la anterior vida, y digo, es tu vida, en otra etapa, pero es la misma vida que tienes ahora, lo que pasa que la podemos llamar de otra manera o con otro apellido, pero el miedo le podemos tener por un trasplante, lo podemos tener porque tenemos que cambiar de vida por otra circunstancia, la que sea. Y esa parte psicológica limita a que puedan levantar pesas, a que puedan salir a correr, a que puedan hacer actividades de la vida cotidiana. Y ese miedo hace que sean personas, por lo general, bastante más sedentarias que personas sanas, sin una enfermedad crónica y sin una situación de trasplante, con la misma edad y el mismo sexo. El miedo está ahí, en el día a día. Esto hace que sean personas con una masa muscular bastante más deficitaria, que tengan mucho más riesgo de lesiones, y esto está una cosa relacionada con la otra. Cuanto menor masa muscular, mayor incidencia de lesiones musculoesqueléticas tendremos, y a menor masa muscular, más posibilidades de fragilidad, porque incrementa el proceso de crear, bueno, de crear, no, de disminuir la densidad mineral ósea y por tanto tener un mayor porcentaje de boletos para esa lotería que no nos gusta tanto, que es la osteoporosis, ¿no? Y todo ello hace que al final sean personas por lo general muy fatigadas. Aunque hay que discernir entre la fatiga central, de cómo me encuentro a nivel cardiorrespiratorio, si me cuesta respirar, si me cuesta hablar, y a nivel muscular, hay que, como digo, hay que centrarse en una o en otra y no decir solamente cómo te encuentras a nivel general, ¿no? Porque no es lo mismo tener una masa muscular deficitaria y tener un dolor muscular grande, porque eso hace que cuando entrene tenga mayor porcentaje de papeletas, ¿no? Como os decía antes, para agujetas, a decir, es que a nivel cardiorrespiratorio me cuesta mucho hacer ejercicio, porque entonces el entrenamiento irá más enfocada a una u otra cosa, dependiendo de esa escala de esfuerzo percibido que haya utilizado con ellos. Por tanto, hay dos valores que tengo que tener siempre en cuenta. Uno es cuánto de cansado estoy a nivel general, a nivel cardiorrespiratorio, y otro, cuánto estoy a nivel muscular, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que la primera causa de muerte en personas trasplantadas de órgano sólido es el fallo cardíaco, ¿no? Las cardiopatías, y por tanto, si yo no tengo masa muscular para solventar eso y para caminar estos 30, 45, 60 minutos que debería hacer según las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte y de las guías de las sociedades científicas de trasplantados, si yo no tengo esa fuerza suficiente como para hacerlo, no voy a poder tampoco cuidar mi corazón, porque no podré trabajar a nivel cardiorrespiratorio. Por eso la fuerza es la base a día de hoy, tanto a nivel científico como a nivel práctico, de personas trasplantadas. Y así, dicho como un poquito más en resumen, si nos vamos desde abajo hasta arriba de esta diapositiva, podríamos decir que las personas que están trasplantadas, que tienen una segunda oportunidad, tienen que tomar una medicación que haga que no rechacen, ¿no? Ese órgano trasplantado. Pero esto no viene solo, sino que hay una manera de cambio, que es que haya alteraciones musculoesqueléticas, cardiovasculares, que incluso haya esa diabetes, hiperlipidemia, como decía, e hipertensión, y hace que sean personas más inactivas. No solo por eso, sino también por esa parte psicológica que os comentaba. De hecho, hay un montón de investigación en cuanto a calidad de vida y ansiedad y depresión en esta población, porque el miedo limita a todo, la inactividad también, y por tanto hay que intentar que estén lo más activos posibles, porque si ocurre todo esto, viene la situación que nadie trasplantado quiere, ni ningún trasplantólogo quiere, ni ningún familiar quiere, ni ningún profesional ni amigo de un trasplantado quiere, que es que pierda el injerto que le han trasplantado. Porque, como os decía, no hay una cámara frigorífica, no hay un lugar en el cual se almacenen órganos,
sino que tiene que haber una situación o de pérdida o fallecimiento para que haya un trasplante o un donante y luego un trasplante, o alguien tiene que donar parte de su cuerpo, como pueda ser un trocito de hígado o un riñón, que son las dos órganos que se pueden donar en vida, y luego la médula, por supuesto, para que esa persona tenga una segunda oportunidad. Y hay algunas veces que la lista de espera, pues bueno, no puede ser muy grande porque han tenido pues una situación bastante traumática o por un accidente de tráfico o por alguna situación un poquito, bueno, pues distinta y se necesita ya. Entonces, como no queremos esa situación, como os decía, hay que dar una segunda oportunidad. Y realmente, dicho esto, y viendo un poco las características que tiene esta población, podríamos decir, bueno, ¿y cómo entrenar o cómo entrenan ellos cuando tienen una segunda oportunidad? A mí me gusta decir que como yo, como profesional de ejercicio físico, ¿no? En este caso son Soles, pero podría ser María, Juan o Elvira, ¿cómo entrenar a personas que viven una segunda oportunidad? Pues bueno, para ello, y para ver un poquito mi día a día, me encanta poner siempre este vídeo, ¿no? A ver si lo podemos ver y no se corta porque veo que la conexión está siendo un poquito mala. No sé si se va a poder ver, creo que se ve correctamente, pero Sí, se ve, sí, ¿verdad? sí, pero Bueno, no tiene fijaros. el vídeo, sino una imagen. Vale, perfecto. Si es imagen, estáis viendo una chica que está recién trasplantada de los dos pulmones. Os voy a comentar que esa cara es de ahora puedo respirar, algo que nosotros damos por hecho y que realmente no todo el mundo puede hacer. Entonces, cuando me planteo el cómo entrenar a una persona que tiene una segunda oportunidad, lo primero de todo es querer empatizar con alguien que ha estado muy mal físicamente, que ha estado muy mal psicológicamente y que ha estado muy mal a nivel de salud. Y cuando una persona tiene un 10% de capacidad respiratoria y necesita que le trasplanten los dos pulmones y ocurre esto que estáis viendo, es algo tan sumamente maravilloso que o empatizas con ello o es difícil de entrenar, sinceramente. Ella es la primera vez, como veis ahí en la imagen, que respira por ella misma. De hecho, si veis su mano derecha a continuación, veis que su caja torácica se mueve, algo que antes no podía hacer. Y le van a poner oxígeno ahora para que funcionen los pulmones adecuadamente. Ella dice, ay Dios mío, puedo respirar. Mirad su mano derecha. Es ese momento en el que dejadme sola, que me como el mundo respirándolo. Es muy genial. Este es uno de mis vídeos favoritos cuando tenemos una situación compleja en la vida y queremos relativizar las cosas. Podemos acercarnos a un hospital o ver vídeos de esta índole para que se nos pase un poquito la tontería o relativicemos realmente, ¿no? Lo que es lo necesario, y fijaros que es algo que hacemos en nuestro día a día sin pensar, es respirar. Así que, ¿cómo entrenar a una persona que tiene una segunda oportunidad? A nivel pulmonar sería trabajando, lógicamente, la capacidad respiratoria. Si puede cantar o no, si puede hablar o no, si quiere hacerlo y qué es lo que le motiva. Yo siempre hablo de la motivación porque creo que a nadie hay que imponerle nada. De hecho, yo no hago entrenamientos, ellos hacen su entrenamiento y yo se lo adapto. Pero siempre hay que preguntarles qué es lo que más te gusta. Porque si no, si ya tienes una segunda oportunidad y ya tienes un regalo de vida, no tiene ningún sentido que obligues a alguien a hacer algo que no le gusta nada. Así que lo mejor de todo es adaptarlo, ¿no? Es algo maravilloso saber que el ejercicio físico y la capacidad del mismo es un indicador real de la mortalidad que pueda tener una persona con trasplante bipulmonar. ¿Por qué? Porque es algo tan sencillo como vamos a movernos. Y la capacidad de movimiento viene dada por poderlo hacer sentado, tumbado, de pie,
haciendo deporte como tal, ¿no? Incluso competitivo, y eso hace que todo lo demás, es decir, el índice de masa corporal, la disfunción respiratoria o incluso la capacidad de disnea que puedan tener, disminuya. Por tanto, empecemos a movernos, ¿no? Esta es una de las personas trasplantadas pulmonares que salen en la red, y podéis ver que tienen pues una cremallera interesante. Es una persona que ha tenido una intervención hace muy poco tiempo. Y si veis, yo planteo como cuatro esquinas, 4 fundamentos que hacen que proteja a esa persona. La primera de todas, saber que tiene que haber un personal sanitario con el cual tenemos que tener una relación directa. También unas variables fisiológicas, por eso pongo un pulsioxímetro ahí arriba en la diapositiva, para saber realmente cuánto de esfuerzo puede hacer esta persona. Porque en este caso no hay que llegar a estar exhaustos, hay que llegar a hacer. Y es una diferencia muy grande que una persona venga a hacer un entrenamiento y diga cuánto tengo que hacer y le exijas algo que le suponga mucho esfuerzo, o que digas, vamos a ver qué es lo que puedes hacer y vamos a adaptarlo. ¿Por qué? Porque la medicación, sobre todo en los primeros meses de post-trasplante, es muy, muy grande, y no nos podemos fiar realmente de una frecuencia cardíaca como es lo que podríamos utilizar en nuestro día a día, ¿no? Vamos a hacer la San Silvestre, por ejemplo. ¿Cuánto entrenas? ¿Cuánta frecuencia cardíaca tienes? ¿O cuál es el indicador, más o menos? Bueno, pues en este caso la medicación altera las variables fisiológicas y por lo tanto necesitamos lo que veis aquí abajo, que es una percepción de esfuerzo. Lo normal es que post-trasplante inmediato la percepción de esfuerzo esté entre el 4, 6, 5, 6 puntos sobre 10. Es un esfuerzo percibido y, como os digo, viendo desde 2 vertientes, ¿no? O visto desde 2 vertientes, uno el muscular y otro el cardiorrespiratorio. Y a partir de ahí podríamos encontrar más personas trasplantadas, por supuesto, y decía, de hígado. Os comentaba antes, el hígado se puede donar en vivo, ¿no? Y una de las cosas a tener en cuenta con el donante es que esa zona en la que le hacen la incisión para quitarle un trocito de hígado y que le sirva a otra persona y se reproduzca en otra persona, lo que hay que tener en cuenta también es que se pueda mover, que tenga una mejor calidad de vida y que no tenga hernias, que es como la pauta principal o la contraindicación que se tienen donantes de hígado, es que haga mucho trabajo que suponga una presión intraabdominal grande, porque puede haber riesgo, como digo, de hernia. En el trasplante hepático nos pasaría más o menos lo mismo que os comentaba antes en cuanto a tengo que moverme para tener unas mejores prestaciones. Aquí en la foto es el donante y el trasplantado. Y lo más importante de todo en el trasplante hepático, sobre todo, son las variables bioquímicas, ¿no? Hablamos antes de la capacidad respiratoria de los trasplantados bipulmonares, pero en este caso de las transaminasas, incluso la bilirrubina y todas las valores, ¿no?, que nos dan información sobre la función hepática, hay que tenerlo en cuenta. A mayor intensidad, más alto tendrán todos estos valores post-trasplante hepático inmediato. ¿Qué ocurre? Que a partir del año esos valores se van estableciendo y manteniendo, y por tanto el ajuste de la intensidad se hace de tal manera que pueda trabajar de forma interválica para conseguir una mejor adaptación al entrenamiento y también unas mejores prestaciones a nivel físico y a nivel psicológico. Y el trasplante de corazón es maravilloso. Esta foto es una de mis preferidas, no os lo voy a negar, siempre la pongo porque es un chico joven con su corazón en la mano y está trasplantado, lógicamente, si no, no podría estar ahí, ¿no? Esta foto representa realmente el trabajo de transplant diario, ¿no? Soy muy consciente de que tengo una realidad que cojo en mi mano. Soy muy consciente de que tengo una segunda oportunidad, por tanto tengo que sonreír porque esto es un regalazo.
Pero también soy consciente de que hay una situación muy obvia, ¿no? Tiene una cicatriz, en este caso, pues bueno, es grande, pero no exagerada. Y ese es el día a día, ¿no? Y con esta situación, ¿qué hago? Pues entrenar de una manera muy, 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 muy individualizada, porque quizás son de las personas más difíciles de entrenar. Cuando un corazón se trasplanta, antes se creía que solamente se podía hacer ejercicio bastante relajado, aeróbico, la fuerza ni la toques, las mancuernas ni las mires. Pero es curioso porque esto se pensaba porque cuando se trasplanta un corazón, la inervación no es la misma en el órgano trasplantado que cuando una persona tiene un corazón suyo, ¿no? Entonces, esa falta de evasión hace que haya arritmias, haga que la frecuencia cardíaca pueda verse alterada y no tenga una respuesta o una adaptación al entrenamiento de una manera normalizada. Pero es curioso porque sí que es cierto que se mejora mucho con el entrenamiento aeróbico en esta población, sobre todo a nivel cardiorrespiratorio, pero desde el año 2010 aproximadamente, en un equipo de investigación chulísimo que está en Noruega, dijeron, bueno, si realmente en una persona sana que tiene disfunción, un poquito de disfunción cardíaca, hemos visto que hay mejoras con entrenamiento de alta intensidad, vamos a ver qué ocurre con personas trasplantadas de corazón, pero siempre y cuando estén monitorizadas, ¿no? Haya personal sanitario con ellos. Y es alentador total ver que el HIIT, el trabajo de intensidad alta, pero también con descanso, HIIT con dosis, como digo yo, ¿no? Con el Integral Intensity Training, tiene muchos beneficios a nivel de consumo de oxígeno en esta población. ¿Y por qué es tan importante este dato? Pues por una sencillísima razón, y es que el consumo de oxígeno determina la funcionalidad del corazón y también determina nuestra esperanza de vida. Y esto no es solo en trasplantados cardíacos, sino en todos nosotros. Así que, lógicamente, hay que entrenar. Y la situación más habitual de trasplante es la renal. Os decía que una persona trasplantada le trasplantan un riñón y no le trasplantan dos. Y esto es algo maravilloso porque cuando hay una llamada de que hay compatibilidad de trasplante, imaginemos que una persona pues lamentablemente ha fallecido, su familia ha decidido donar los órganos, pues se tira de lista, la Organización Nacional de Trasplantes tiene una logística brutal en este sentido y llama a 3 personas. Llama a 3 personas porque 2 van a ser trasplantados si todo va bien. Y siempre me preguntan, ¿y por qué 3? Bueno, pues 3 sobre todo porque tú a lo mejor ese día no estás en las mejores condiciones, tienes unas citas de fiebre, no has podido bueno, pues llevar el tratamiento por la razón que sea y no llegas en la mejor condición al trasplante, entonces siempre hay una persona de reserva, ¿no? Y esta situación se suele dar sobre todo cuando hay personas que están en diálisis, como os hablaba antes de esa fístula, ¿no? Este es el proceso de dializador, como veis en la pantalla, y donde está este hombre enchufado a la máquina es esa fístula que veíamos. Hay 2 agujas, una que va a la arteria y otra que va a la vena, por eso el circuito es cerrado, pasa por la máquina toda la sangre, se dializa, se filtra y llega otra vez al cuerpo sin esas toxinas, sin esos metabolitos. Y pongo esta foto porque fue la primera vez, el primer estudio que se realizó con entrenamiento de fuerza intradiálisis. Y dices, ostras, si puedo entrenar durante la diálisis, cuando me trasplantan, que no siempre me quitan los riñones para poner otro, sino que me lo colocan donde pueden, pues voy a poder entrenar. Pues claro que voy a poder entrenar. De hecho, suelen hacer una incisión bastante más sencilla que en comparación a los otros trasplantes que hemos visto. Y fijaros, la estimación de lo que del filtrado glomerular, que no dice más que la función renal como tal. ¿Cuál es tu filtrado glomerular? Es como decir, oye, ¿a cuánto va tu riñón, no? Si va al 100%, quiere decir que filtra todo lo que llegue por allí, funciona a full, pero si está al 20%, necesito un tratamiento renal sustitutivo en diálisis o en prediálisis o diálisis peritoneal.
Pero cuando te trasplantan hay que ver si realmente funciona ese órgano. Por tanto, pues todo lo que no podías hacer cuando no te funcionan los riñones, como es ingerir agua cuando quieres, ingerir sodio, potasio, fósforo cuando quieres, ¿no? Pues en este caso les trasplantan y hacen todo lo contrario, ¿no? Es esa terapia de choque de ahora puedes comer un plátano, tienes que beber agua sí o sí y te tienes que mover. Y la pregunta es ¿cuándo empiezo a moverme? Bueno, pues sabemos que el post-trasplante renal, cuanto antes haga ejercicio físico esa persona, ese paciente, mejor filtrado glomerular tendrá, mejor capacidad de funcionalidad o mejor funcionalidad renal va a tener. Por tanto, hay que crear un vínculo informativo entre lo que es el paciente, familiares, personal sanitario y profesionales de esos tratamientos, como es el psicológico, nutricional, fisioterapeuta y CAFID, para que realmente esa persona se mueva lo antes posible, incluso facilitándoselo, ¿no? Probablemente en Canarias, ahora que Elvira está aquí a tope de power con todo esto, cuando trasplanten a una persona de riñón, que es lo más habitual en Canarias también, les puedan dar un pedalier en la propia habitación, incluso que se lo puedan llevar a casa o facilitarles material, ¿no? Sería algo magnífico, incluso desde el Servicio de Deportes de la universidad, que tengan un aprendizaje, ¿no? De cómo empezar a hacer ejercicio físico post-trasplante. Lógicamente, no siempre todo recomendado, también hay una serie de contraindicaciones. En renales, por ejemplo, la fístula hay que cuidarla, la fuerza de presión manual tiene que ser bastante más liviana que si no tuviéramos una fístula, pero sobre todo, y como norma general en todos los trasplantados, si no tienen una forma física buena o aceptable, hay que empezar poco a poco. En la alta intensidad, a no ser que sea en estudios científicos, como os comentaba antes en los trasplantados cardíacos, la alta intensidad se suele tolerar bastante mal. Ahí ya se crean procesos de diarrea, se pueden crear cuadros bioquímicos un poquito raros, ¿no? Se alteran bastante los valores bioquímicos, sobre todo cuando se entrena a alta intensidad 24, 48, incluso 72 horas antes de una analítica. Y por ello no quiere decir que no hagamos, sino que quiere decir que tengamos en cuenta que hay unos efectos del ejercicio físico a todos los niveles, calidad de vida, empleabilidad, adherencia y demás, pero que no se nos vaya mucho la cabeza tampoco, ¿no? Está el que le cuesta mucho hacer, ese que tiene miedo, y está el hipermotivado, de ahora tengo una segunda oportunidad, voy a ver qué hago. Y ahora hago todo lo que no hacía en mi vida anterior. Y no olvidemos que son personas que se lesionan antes, son personas que necesitan un tratamiento farmacológico vitalicio de por vida y eso siempre nos acordamos ahí del peaje y puede traer una serie de connotaciones que no son tan buenas, ¿no? Por ello, si tuviéramos que enfocar qué es algo o cómo puedo hacer una programación de ejercicio físico y qué pautas le puedo dar a una persona en esta situación por la cual sea una recomendación y no una contraindicación, es decir, que hagamos algo que sepamos que va a ser bueno para su salud, para todas estas personas de trasplante de órgano sólido, que es lo que hemos visto principalmente, podríamos dar estas pautas que vemos aquí, ¿no? Nosotros en investigación lo que vemos es realmente cómo puede afectar diferentes programas de ejercicio con diferentes cargas a personas trasplantadas de órgano sólido o trasplante de médula. En este caso, lo que veis en la pantalla es de órgano sólido y lo que nos planteábamos sobre todo era cuál era la frecuencia, con cuánta carga tienen que trabajar, cuánto a nivel aeróbico y lo mejor de todo, que es realmente lo principal, ¿no? Con lo cual tenemos que empezar. Y la necesidad real es que hay que empezar con un entrenamiento de fuerza. Y en este sentido, y un poco como a modo resumen, ¿no? de todo lo anterior, yo os voy a contar un poco el caso práctico, ¿no? de por qué yo creo esto, por qué esto es tan importante y por qué considero que hay que seguir aunando fuerzas como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que Elvira me llama y yo, por supuestísimo, estoy encantada de hablar de lo que hago, ¿no?
es tan interesante y tan importante porque el entrenamiento hace que haya personas que vivan más y mejor. Y yo creo que todos querríamos estar en esa situación, o al menos eso quiero pensar. Cuando hablas con los papás de un niño recién trasplantado y te dicen, ¿qué hago? Eso es precioso. Pero yo siempre intento empatizar de tal manera que digo, es que si a mí me pasara, me encantaría tener una persona al lado que me dijera algo en positivo. Y algo en positivo es, no puedes comer, no puedes comer esto, no puedes hacer nada, no podrás moverte, no podrás... Y mi planteamiento fue, bueno, pues si no hay nadie que se lo den positivo y si no hay nadie que les dice cómo entrenar porque necesitamos movernos para vivir más y mejor, pues voy a montarlo, ¿no? Y cuando creo Transplant, como esa entidad que gestiona el entrenamiento a personas trasplantadas, me planteo algo tan sencillo como voy a dar información científica y práctica a personas que tienen una segunda oportunidad de una manera muy sencilla. Y es diciéndoles cómo un entrenamiento normalizado, o que consideramos normalizado, le puedes hacer tuyo. Y puede ser tan sencillo como lo que veis en la foto, ¿no? Yo era ciclista y ahora, viendo unas pautas fisiológicas, viendo unos valores míos propios, ¿no? Como paciente trasplantado, puedo hacer en base a el mismo material, con las mismas ganas, pero con otro tipo de movimiento, ¿no? Y en este caso es, en lugar de estar en un sillín, pues estoy en una silla. O en lugar de estar haciendo una sentadilla en un rack o en una multipower, estoy haciéndolo con una pelota, con un fútbol en este caso, para que sustente un poquito más la parte posterior de mi cuerpo y que eso permita que no haya tanta presión intraabdominal porque acabo de estar trasplantado, ¿no? O la frase, o la frase no, la pregunta típica, ¿Sonsoles, ¿puedo hacer abdominales? Pues claro que la respuesta es por supuestísimo que sí. De hecho, no es que tengas que hacerlos, es que debes hacerlos, porque la intervención que has tenido, y lo hemos visto al principio del todo, ha sido de bastante grande, ¿no? Y todas las capas que tienes a nivel dérmico y a nivel dérmico de dermis, epidermis y todo lo que te cargas de fascias y demás, incluso a nivel de nervios, lo que tienen que hacer es estimularse de nuevo, pero hay que hacerlo de una forma ajustada a las características que tú necesitas. Entonces, cuando les dices tienes que hacerlo, les tienes que decir cómo. Por eso nosotros lo hacemos en positivo y damos esas posibilidades de, ¿se puede hacer? Claro que sí, pero el cómo hay que trabajarlo en base sobre todo a la ciencia, sabiendo las necesidades que tienen cada uno de ellos. Y en este caso esa pregunta estándar de ¿puedo hacer abdominales? Es que sí, pero ajustamos las cargas o los ejercicios como veis ahí. Y también lo que hacemos es gestionar el cómo desde el principio. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues podemos hablar con tu médico y hay veces que dicen, bueno, pero es que mi médico pasa del tema del entrenamiento. Bueno, no pasa nada, tú pasas del tema del entrenamiento. No, yo era ciclista, yo era corredor, me encantaba hacer CrossFit, entrenamiento de fuerza o jugaba al básquet. Entonces, las razones por las cuales quieres volver a hacerlo, ¿cuáles son? Pues porque es que me motiva, pues vamos a ello. Pero vamos a ello en base a las necesidades reales que tú tienes. Vamos a ver tu analítica, vamos a ver tu prueba de esfuerzo, vamos a ver tu historial médico y vamos a ver sobre todo cuáles son las capacidades reales que tienes con una valoración física. Y a partir de ahí me interesan dos cosas fundamentales. Que vivas más y mejor, ¿no? Decíamos que mejore la calidad de vida y que mejore la forma física. Y por ello hacemos, bueno, pues dossiers, hacemos o damos información para saber por dónde empezar, qué hacer y dar en la clave de cada una de las situaciones que tenemos, ¿no? Hacemos guías generales, pero luego, lógicamente, a nivel personal, pues hacemos entrenamientos un poquito más concretos. Hasta el punto que desde Transplant nos ponemos en contacto con entidades de e-learning, de tecnología y demás, y creamos una aplicación móvil gratuita que se puede descargar en cualquier parte del mundo para iOS, para Android y que se llama Renalant Go porque esta primera aplicación móvil, y digo primera porque habrá más, sirve para que tanto profesionales como pacientes puedan saber
cuál es su condición física, porque se la pueden valorar con la aplicación, puedan tener un calendario y registro de los entrenamientos que hacen, porque también hay posibilidad de entrenar con la aplicación. Y este tipo de cosas son las que realmente, desde mi punto de vista, y lo digo desde mi punto de vista, mueven el mundo. Entonces, el objetivo principal es que se muevan. Y creo que una de las razones principales por las cuales yo me dedico a lo que me dedico o hago lo que hago es porque hay que demostrar que realmente esto funciona, ¿no? Y yo puedo entrenar a muchas personas, pero si realmente no hay una base científica buena, pues es complicado que los compañeros, los facultativos me crean, ¿no? Por ello, tenemos varios artículos científicos, tenemos revisiones sistemáticas, tesis doctorales y un trabajo y un bagaje práctico bastante interesante que nos da posibilidades de conocer un poquito más el sector, que nos da una pauta fundamental, es el acercamiento del chándal a la bata blanca, y sobre todo nos da cositas tan interesantes como estas, ¿no? Personas que vienen trasplantadas, que a lo mejor no tienen una situación normalizada, incluso a nivel de miembros, ¿no? Como es Óscar, por ejemplo, como veis aquí, que está trasplantado de riñón, pero que además es una persona sin sus miembros inferiores, pero es que es jugador de alto rendimiento en pádel. Entonces, él siempre dice que hay que entrenar porque es como mejor se encuentra. Y yo siempre le digo lo que comenta esta frase, ¿no? Y es que la distancia entre el querer y el poder se acorta entrenando. Así que tenemos en cuenta todos los parámetros de cada uno de ellos, pero sobre todo, intentamos que tengan situaciones lo más normalizadas posibles en el día a día, ¿no? Como podéis ver aquí, este chico es un trasplantado de médula. No se está cargando el vídeo, pero bueno, está, como veis, 1,93, 60 kilos, un entrenamiento muy fácil para lo que es hacer un entrenamiento, pero es muy difícil de motivar, es muy difícil de gestionar y es muy difícil de mover cuando has tenido 2 trasplantes de médula, un Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica vitalicia y crónica, y bueno, eso te evita te restringe más bien las posibilidades de movimiento. Y aún así se puede. Entonces, es el mismo centro deportivo en el cual podríamos entrenar cualquiera de nosotros. Es una situación, a mi entender, normalizada, porque todo el mundo podemos estar en algún momento de nuestra vida en esa situación. Y por tanto, yo no puedo hacer más que daros las gracias por escuchar esto, por invitarme a contaros mi día a día, a contaros mi pasión, a contaros que se puede entrenar las segundas oportunidades y que también es cierto que se necesitan profesionales especializados en la materia. Entonces, a partir de aquí, y bueno, yo creo que me ha ajustado un poquito en el tiempo que me planteaba Elvira. Quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que me queráis hacer. Nos podéis escribir siempre que queráis. Y de verdad, de la buena, muchísimas gracias por todo. Y Elvira, quedo a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias. Son soles. Ha sido muy clarificador porque has hablado de muchísimas cosas. Ya hay gente que se apuntó a la charla e hizo preguntas previas que ya las has ido respondiendo sobre contraindicaciones, cuándo empezar, por qué, ¿no? Entonces, esa individualización que hablabas pues es importante, profesionales adecuados y adecuadas, ese equipo multidisciplinar que también has estado nombrando en la charla, y personas, o sea, con ese corazón como el tuyo y ese conocimiento y experiencia que hace falta. Desde el Servicio de Deportes, vamos, muchísimas gracias. Ahora mismo no veo nada, no veo ninguna pregunta nueva en el chat que estén realizando, porque es que yo creo que has hablado de todo, o sea, desde, ya te digo, desde el antes incluso, ¿no? La importancia que también lanzabas de ser empáticos y empáticas para donar, ¿no? Órganos y médula, sangre, tejidos, pues,
y ser conscientes de eso y que hoy le toca a un amigo o una amiga, pero mañana me puede tocar a mí y si no me toca, pues da igual, ¿no? Pero que quiero decir que el ponernos en el lugar de la otra persona. Nada más, no sé, yo no sé si tienes tú alguna cosita más que quieras decir, Sonsoles. Yo, desde el Servicio de Deporte, agradecerte enormemente. Agradecer a Beatriz, decías el grupo de mujeres espectaculares que tenemos en ese grupo, donde Beatriz nos unió. Otra crack que para mí es un honor también conocer y compartir conocimiento, experiencia y sensaciones, emociones. Y nada más que muchísimas gracias. Está el Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna, está a tu disposición para lo que necesites en cualquier momento. Y muchas gracias a las personas que se han conectado. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla en este momento por el chat o piden la palabra y lo hacen verbalmente. Pues Elvira, muchísimas gracias. Mira, ya yo te voy a hacer una pregunta. A ver, a ver, a ver. Cuidado que queda grabado esto. Mira, yo te voy a hacer una pregunta porque hablaba antes de una necesidad real, ¿no? Y es la conciencia social de que todos en cualquier momento de nuestra vida podríamos necesitarlo. Sí. No sé si desde el Servicio de Deportes de la propia universidad tenéis algún caso de estas características. No sé, lo desconozco, pero no sé si ha llegado alguien a vosotros. Lo digo más que nada por una razón. Voy a empezar desde el principio. Cuando una persona está trasplantada, está en una situación de enfermedad crónica y no es muy objetivo, o sea, no van en una silla de ruedas, no les falta un miembro, o sea, no es algo muy objetivado, les cuesta mucho decir realmente lo que les ocurre. O sea, no van a un centro deportivo y dicen, hola, soy Sonsoles Hernández, estoy trasplantada de corazón. Entonces, no sé hasta qué punto vosotros tenéis algún filtro, alguna situación, algún cuestionario inicial como para acercar la pregunta al usuario. Porque el usuario a la pregunta es difícil que se acerque. Porque como no está normalizado a nivel social, cuesta un poquito más abrirse. Ahora bien, en el momento que lleven un tiempo, que el entrenador sea muy apañado, ¿no? En cuanto a que sea, pues, socialmente hablando, empático, profesionalmente también, no lo suelen decir. Y yo esto siempre lo pregunto porque digo, ostras, qué bonito sería acercar desde el chándal como tal la pregunta al usuario de una forma normalizada, porque a todos nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Y que lo vean como, no sé, como algo muy, muy natural, ¿no? No sé si tenéis algún caso o alguien os lo ha comunicado como tal. Sí, a ver, el personal técnico deportivo de servicio debe ser quien pregunte y es las orientaciones que se les dan es esa, que debe de preguntar y adelantarse, porque son los y las profesionales quienes se tienen que adelantar precisamente por lo que dices, por el miedo a que dirán, que no me, o lo que sea, ¿no? La vergüenza o lo que sea. Y creo que es el equipo técnico deportivo quien tiene que tirar para normalizar. La pregunta de tal, pues, se puede también un poco la confidencialidad, la confianza, ¿no? El dar esa confianza, pero eso se lo tiene que ganar cada profesional también. Aparte de que, por ejemplo, hay una aplicación móvil que es nueva de hace poquito y sí que hay un cuestionario inicial básico, ¿no? Que te dice si has tenido alguna enfermedad, pues eso, en esta línea también, y para poder adaptar en la medida de lo posible a las personas usuarias del servicio. Pero sí, tiene que ser algo más allá, porque aunque tú pongas ese cuestionario, es voluntario que esa persona diga lo que considera, ¿no? Y puede ser que lo tape incluso, o sea, que no lo diga abiertamente en ese cuestionario. O sea, eso hay que ganar. Hay una serie muy americana, pero es que tiene toda la razón del mundo, al menos por lo que yo me he encontrado, es House, ¿no? Que decía, la gente miente. Y es que la gente miente. Incluso te diría que a lo mejor no miente, pero evita comentar ciertas cosas, porque no sabe cuál va a ser la reacción de los profesionales. Sí. Ahora bien, y del resto de las personas, y del resto de las personas usuarias que están acompañando en la actividad también. Sí. Exactamente. Entonces, eso, cuando ponemos un modelo de un centro deportivo,
siempre es el guapazo, la guapaza, siempre es el, no, esa situación idónea, pero digo, ¿cuántos están así de todo el centro deportivo? No, pero es muy raro que veamos a una persona con una fístula en una clase, ¿no? Y cuando lo ven es como este que tiene ahí en el brazo, ¿no? Y a mí me encanta que me invitéis a este tipo de foros porque con este tipo de discusiones, ¿no? Y de cuestiones podemos mejorar todos, ¿no? ¿Qué se pregunta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar? Y lo mejor de todo, ¿cómo podemos hacerlo de forma normalizada? Porque ahí está la equidad, en que una persona con una situación crónica y nosotros que no la tenemos, podamos entrenar en el mismo espacio, bajo los mismos criterios, con los mismos profesionales y con las mismas ganas. Pero si me miran raro, las ganas probablemente se me quiten. Efectivamente, pero yo creo que está ahí, en la propia persona también, que está en esa situación, que tiene que romper y tiene que decir, pues sí, yo tengo mi derecho también a practicar actividad física y además me hace falta igual que al resto de las personas, del equipo técnico, de hacerle sentir bien a cualquier persona, por eso ese respeto a la diversidad, porque es que somos diversos y diversas, pero es que lo que nos falta, y es eso, es ese respeto a la diversidad. Y en los entrenamientos no podía ser de otra manera. O sea, y bueno, desde el punto de vista físico, psíquico, social, porque lo que no tienes tú físicamente, la otra persona tiene un déficit a lo mejor emocional, social, de relaciones con el resto de las personas. Y la actividad físico-deportiva le está ayudando a esa otra parte que también significa salud, también significa bienestar. Y esa riqueza que tiene la actividad físico-deportiva, todo a lo que puede llegar la actividad físico-deportiva es tan potente si se hace de manera correcta. Y ahí está, ¿no? Que profesionales se tienen que seguir formando en el día a día, porque pueden tener personas diversas, con diversas situaciones, necesidades, intereses, gustos, dificultades o fortalezas, y hay que atenderlas, ¿no? Es un reto muy fuerte. Pues, ahí estamos. Pero Elvira, yo creo que estáis haciendo ahí una grandísima labor, ¿no? Porque solamente el hecho de querer acercar con este tipo de charlas o con otras del estilo, ¿no? De acercar una situación a lo mejor que a día de hoy no es tan normal como ciertos pacientes, ciertas personas con ciertos criterios, a lo que es la sociedad universitaria, es la base. Porque al final es de donde parte la formación especializada y desde donde parte las personas a las cuales vamos a entrenar y a las cuales vamos a formar. O sea, que está todo ahí, ¿no? Y yo te agradezco enormemente que cuentes conmigo para mejorar el mundo deportivo universitario también. Por supuesto. Muchísimas gracias.